Vamos a ver en esta tercera parte cómo es que la comunicación celular es esencial a los procesos que venimos viendo. En primer lugar, vamos a ver cómo se organizan las células, cómo se organizan las células en tejido. Un estudio muy antiguo, un estudio de la década del 50 de Townes y Holfreter, mostró la afinidad diferencial de las células. Embriones de dos especies de rana distintas, durante la neurulación, que tenían pigmentación distinta, fueron disociados. En uno de los embriones se disociaron células de la epidermis presuntiva, en el otro de la placa neural. Fíjense ustedes, cuando mezclan estas células disociadas, estas células que tienen colores, pigmentación diferente, se reagregan, se reagrupan y forman esta especie de gran mórula, pero progresivamente lo que va ocurriendo es que estas células que se reagregan comienzan a segregar. Y cuando comienzan a segregar, se organizan de manera que las células epidérmicas se ubican en el exterior y las células de la placa neural se ubican en el interior. Es decir, las células normalmente y naturalmente se reordenan y comienzan a ubicarse en el espacio de acuerdo a la posición que deberían tener normalmente en el embrión. La posición de las células refleja su origen embrionario. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué información están intercambiando estas células para reorganizarse de esta manera? Vamos a hablar aquí de algunas moléculas que son muy importantes en esto, que son las caderinas. Las caderinas son proteínas de membrana ancladas al citoesqueleto, que tienen una porción, un dominio extracelular, con sitios adhesivos de reconocimiento, con unión a calcio, y están unidas al citoplasma, por ejemplo, con las cateninas que las anclan al citoesqueleto. Y estos son sitios fosforilables que son modificables, etc. Las caderinas se unen de modo dependiente de calcio. Y hay una unión entre una célula y otra célula, caderina-caderina. Ya ustedes empiezan a intuir que esto tiene algo que ver con el proceso que veíamos recién. Diferentes tipos celulares producen distintas caderinas. Y estas distintas caderinas tienen distintas afinidades. Quiere decir entonces que una célula puede reconocer a otra célula por las caderinas que expresa en superficie. Y puede decir esta otra célula es igual a mí o es distinta a mí porque expresa las mismas caderinas que yo expreso o porque expresa caderinas distintas a las que yo expreso. Entonces, los tipos celulares pueden segregarse en base a componentes de membrana, como las caderinas. Los tipos celulares, entonces, decimos, pueden segregarse en base a moléculas de membrana. Y vamos a ver este ejemplo que es arquetípico de lo que sucede con esto. Dos tipos distintos de caderinas se expresan durante la formación del tubo neural en la rana, en Xenopus. En la región de la placa neural presuntiva se expresan las N-caderinas. Y en la región de la epidermis presuntiva, que aquí aparece pintada de naranja, se expresan las E-caderinas. Esta región de la placa neural se va a plegar hasta formar el tubo neural, que va a ser recubierto por la migración de las células de la epidermis presuntiva que se van a cerrar sobre este tubo neural. ¿Qué sucede si inyectamos ARN mensajero de N-caderina en esta región de la epidermis presuntiva lateral a la placa neural? ¿Qué piensan ustedes que va a suceder? Bueno, una de las cosas que puede suceder, y lo que de hecho sucede, es que la inyección de este ARN mensajero de N-caderinas en la región epidérmica resulta en que el tubo neural no se cierra. ¿Por qué? Porque esto se considera como parte también de las N-caderinas. Está expresando también N y E-caderinas. ¿Cómo se organizan los tejidos entonces para formar órganos complejos? Ya vimos que la comunicación celular es un elemento importantísimo y hablamos de mecanismos de inducción. Cuando hablábamos del labio dorsal del blastoporo. La organogénesis depende de interacciones celulares. La formación del ojo
es uno de los ejemplos que podemos seguir para esto. La formación del ojo en la rana, si no me equivoco. La vesícula óptica es una porción del sistema nervioso que protrude hacia los lados de la región de la cabeza. Y esta región empieza a estar en contacto con este tejido de superficie, con este ectodermo de superficie. A partir de esto, la vesícula óptica induce a este tejido adyacente a transformarse en una placoda que va a comenzar a transformarse progresivamente en el cristalino. Esta placoda, de alguna manera, induce a que estas células de la vesícula óptica comiencen a envolver a esta placoda hasta formar una copa óptica. Y esta copa óptica progresa y se diferencia en esta región de aquí para formar la retina. Esta placoda comienza a migrar y a cerrarse, formando lo que es el lente, el cristalino, y las células laterales, estas de aquí, van a migrar hasta separarse y formar lo que es la córnea. El lente se separa de la superficie y induce la formación entonces de la córnea. Entonces tenemos retina, cristalino, córnea, hemos formado un ojo. Y aquí tenemos un nervio óptico. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cuáles son los pasos para esto? Hay algunos elementos muy importantes de esto. Y hay un elemento que tenemos que tener en cuenta acá, que es el proceso de inducción y de competencia. La inducción es una interacción a corta distancia entre células con distintas historias y con distintas propiedades. Estas células son células del sistema nervioso, son células que están induciendo ectodermo. Y estas células inducen al ectodermo, pero este ectodermo va a ser inducido si es competente, es decir, si estas células tienen la capacidad de responder a una señal inductiva. Y esto lo vamos a ver más en detalle en la siguiente diapositiva. La inducción y la competencia y los factores inductores. En la vesícula óptica hay determinados factores que inducen la formación de un lente, de un cristalino normal. Si nosotros removemos la vesícula óptica de un embrión, esta región lateral que normalmente da lugar al cristalino no se diferencia en cristalino. Una vesícula óptica trasplantada a una región del cuello o del tronco está en contacto con ectodermo, pero este ectodermo no se transforma en un cristalino. Quiere decir que de alguna manera esta región de aquí necesita de la inducción que le aporta la vesícula óptica. Pero la vesícula óptica, si bien emite una señal inductora, esta señal inductora aquí no funciona. ¿Por qué? Porque estas células de aquí no son competentes para recibir e interpretar esta señal. Otro tejido, distinto de la vesícula óptica, implantado en esta región, no genera inducción. Pero si volvemos a colocar una vesícula óptica acá tenemos un cristalino nuevamente. Hay una serie de elementos expresados en la vesícula óptica, Bone Morphogenetic Protein, que induce los factores de transcripción SOX2 y SOX3, FGF8, el factor de crecimiento de fibroblastos, que induce el factor de transcripción LMAF, que son los que inducen la diferenciación del cristalino. Y hay factores de competencia, PAX6, que es expresado en estas células y que responde a esas señales. Esto lo vamos a ver más en detalle más adelante. Decimos entonces que las múltiples señales de inducción dan lugar a una estructura y esta inducción es secuencial y recíproca. Estas vesículas ópticas están emitiendo una señal inductora que es reconocida por estas células de aquí, que son competentes y se van a transformar entonces en una placoda. Esta placoda, a su vez, es competente, pero emite una nueva señal inductora hacia acá, en la dirección opuesta, que hace que estas células comiencen a rodear a esa placoda.
Es decir, hay una inducción reversa en este sentido. Y ahora estas células son competentes para recibir esta señal. Fíjense ustedes que estos dos grupos de células están dialogando. Estas células le dicen a estas, transformate en placoda, y las de la placoda le dicen, bueno, yo me transformo en placoda, pero vos transformate en copa óptica. Y esto comienza a migrar y esto a su vez comienza a diferenciarse y a cerrarse. Y hay otras señales que hacen que induzcan a las células adyacentes a migrar, a cerrar esta región del cristalino y a formar la córnea. Entonces hay distintos mecanismos de inducción y competencia en un proceso de diferenciación que ocurren de manera secuencial y de manera recíproca, como veíamos aquí. Esto es muy importante y esto es algo que ocurre a lo largo de todo el desarrollo. La comunicación celular entonces es esencial en el desarrollo. Las células durante el desarrollo se comunican. Las señales recibidas del entorno determinan distintos destinos. Una célula recibe señales del entorno que le pueden decir sobreviví, mantenete, dividite, diferenciate o suicidate. Y los componentes de estas vías de señalización son en general una señal, un receptor, un mecanismo de transporte de esa señal que traduce esa señal en una variación de la expresión génica. En función de una señal, la célula responde. Los componentes de la vía de señalización son entonces una molécula, una señal extracelular, un receptor que hace que esta célula sea competente y que entienda esa señal, un mecanismo de transporte de esa señal, que puede ser alterar la función de una proteína que ya existe en el citoplasma, y esta es una vía rápida, se altera la maquinaria celular y hay un comportamiento celular alterado, o una vía más lenta, a través de un proceso de alteración, se prende algunos o se apagan algunos genes y se produce una síntesis de proteínas diferente. Este es un mecanismo más lento, pero más estable. Hay una traducción de la señal en variación de la expresión génica y de la función proteica y de la estructura y función de esta célula. Así es como una célula responde a la señal.